nosotros el fiscal Carlos Stornelli, y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué significa esta decisión exactamente de la Cámara de Casación de hoy? Yo creo que es una decisión trascendente que pone en orden y que echa por tierra un relato construido a lo largo de casi 2 años, no, 2 años, no, ya han pasado 2 años, por un grupo de personas que ante la imposibilidad de confrontar los hechos empezaron a criminalizar la actividad de los fiscales, de los jueces y de los investigadores, ¿no? A mí me parece que pone en una justa medida y bueno, y echa por tierra con muchos de estos argumentos, ¿no? Que inspiraron hasta libros, scratches, intimidaciones, amenazas, todas las cosas que tuvimos que padecer quienes participamos de la investigación y quienes optaron por acogerse a los beneficios de la ley del arrepentido. Antes de seguir con esto de la ley del arrepentido, le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que usted dice de la criminalización y la persecución de los que trabajaron en esta, sobre todo de la justicia, el fiscal, el juez. ¿Usted cree que la causa de Dolores, que a usted lo tiene tan trajinado desde hace mucho tiempo, es una consecuencia de esta, digamos, de este grupo que estaba buscando la inconstitucionalidad de esta ley? Sí, claramente está, no solamente está aprobado, sino que además surge de los propios papeles, de las declaraciones y de los hechos que han ocurrido, ¿no? Donde un magistrado, de una manera muy de una manera determinada, reúne a un club de imputados en una ciudad lejana, a 200 kilómetros, para armar un expediente, ¿no? Bueno, ese magistrado lo voy a nombrar yo, es Alejo Ramos Padilla, pero acaba de ser nominado por el presidente para ascender como juez electoral, como juez federal de La Plata y juez electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto se sabía desde el inicio de la causa. Se percibía, lo contaba todo el mundo, incluso mucha gente de Dolores que se me acercó a conversar, me comentaba esta situación, que esta persona no soportaba trabajar en ese lugar y bueno, finalmente quizás encontró en mi opinión, su oportunidad. Todo esto es motivo de una querella judicial que yo soy querellante, ¿no? No estoy hablando por boca de ganso. Volviendo a la ley del arrepentido, la defensa de los acusados lo que decía era que ustedes, tanto usted como el juez Bonadío, lo que habían hecho era prácticamente extorsionar a los testigos prometiéndoles libertad provisional hasta que se haga el juicio a cambio de que testificaran. ¿Esto fue así? Obviamente que no. Es absolutamente falso. Estos son argumentos defensistas torpes en mi manera de ver las cosas. Argumentos defensistas que lo único que buscaban eran el argumento de criminalizarnos a los fiscales, porque no era yo solo, había 3 fiscales. Estaba Carlos Rívolo, sí. Y el fiscal Pérez Barberá, que estábamos interviniendo, si bien obviamente yo como fiscal de la causa tenía yo el rol más, quizás más visible, más visible del tema, eso es absolutamente imposible, y lo que en realidad sí existía era una desesperación y una maniobra que se veía para evitar que la gente hable. ¿Por parte de quién esa maniobra? No, yo no quiero hacer nombres, pero esto aparece claro, incluso se lo ve en los recursos, donde hay personas que hacen recursos quejándose de que porque otra persona se acogió a un beneficio procesal, incluso cuestionando a los propios defensores de los arrepentidos, ¿no? Porque son todas cuestiones que son absolutamente voluntarias y que obviamente eran bien recibidas en la fiscalía, pues es una herramienta que ayuda a develar la verdad. Los fiscales no buscamos otra cosa que el descubrimiento de la verdad. Algunos fiscales, por lo menos, o casi todos. En una de las decisiones de hoy del juez Barret de Beña,
dice que estas no fueron declaraciones tomadas bajo tortura ni por la policía, sino con las garantías Obvio. legales. ¿Cómo era la ceremonia, para llamarla de alguna manera, del arrepentido? No, bueno, la ceremonia es una ley contra la cual yo tengo críticas, porque me parece una ley que se quedó quizás a mitad de camino, que debería darle muchas más facultades al fiscal de la que les da. En realidad el fiscal es poco lo que puede, digamos, está bastante acotada la actuación del fiscal. La ley del arrepentido es, bueno, ¿cómo es el trámite? Viene a pedido del imputado o de su abogado, se celebra, que esto es obligatorio, una audiencia que es absolutamente reservada, porque si no se llega a ningún acuerdo, nada de lo que se habló puede trascender, donde la persona dice cuál es. Eso lo hacen delante de los fiscales, solamente. Eso no, delante está el fiscal, el abogado defensor y No digo, los pero usuarios. no está en la justicia está el fiscal nada más. No, es una facultad del fiscal, no del juez. Ahí en esa charla preliminar, la persona dice cuál sería su aporte o qué es lo que él podría colaborar y además qué es lo que pide, qué es lo que quiere a cambio, porque es a cambio de algo que lo hace, no lo hace por nada. Si la ley otorga beneficios y la persona se acerca la persona se acerca a la fiscalía a buscar un beneficio, que es lo que dice el fallo de hoy. Si vemos que lo que quiere hablar, digamos, o lo que quiere contar está dentro de las previsiones de la ley, porque la ley tiene un catálogo de cuándo se puede aceptar a una persona como posible imputado o colaborador. Si es así, hacemos una audiencia donde hace su relato, se le recibe su declaración, se escribe qué es lo que se acuerda, digamos, si se acuerda trabajar en lo posible por la reducción de una eventual pena o de, como lo dice el artículo 4 de la ley, de tener alguna contemplación con los temas de la libertad anticipada. Le aclaro que no todos los que estaban los que vinieron como arrepentidos ni salieron en libertad y muchos vinieron y no estaban presos y no tenían ninguna cuestión. Pero seguramente especulaban con que en el juicio iban a tener en cuenta su testimonio para bajar. Bueno, es que históricamente en el proceso penal, el imputado que confiesa, históricamente siempre se tuvo en cuenta esa actitud en las sentencias. Es decir, normalmente, quizás en los delitos, en otro tipo de delitos menores o demás, normalmente el que confesaba y que colaboraba era considerada su colaboración y se lo premiaba, entre comillas, con una pena reducida o con el mínimo y demás. Esto está en la historia de tribunales hasta hoy, y lo que hizo la ley del arrepentido fue institucionalizar eso y darle una forma legal, digamos, donde se escriba el derecho que va a tener el imputado que se beneficia con esto a la hora de una eventual condena. De todos modos, ustedes, ni la justicia en general, en ninguna instancia, toma solamente las declaraciones de los arrepentidos. Esas declaraciones, usted, como fiscal, la tiene que probar que son ciertas. Obviamente. No solamente la ley yo lo tengo que probar, sino que además el juez debe evacuar todas las citas para corroborar lo que se dice, y además el imputado colaborador debe aportar todos los elementos que tenga a su disposición, para poder corroborar por otros medios, porque la sola manifestación del arrepentido respecto de toda la cual persona no sirve, no puede ser usada. Con lo cual, y todo después una tarea de investigación, la ley establece 1 año para probar, digamos, darle sustento a lo que había dicho el arrepentido. De nada sirve que, digamos, primero que es muy difícil, y para qué uno lo haría, decirle, bueno, usted tiene que nombrar a Morales Solá.
eso no sirve para nada, digamos, además de colocarme a mí en una situación... Claro, porque además tiene después usted que probar que Morales Solá estuvo ahí. Además, el hombre tiene que aportar un relato verosímil, chequeable, que tenga alguna consistencia y demás. Nosotros jamás nos interesó que se nombre a Juan, a Pedro, José, porque eso no tiene ningún sentido, ningún valor. Además, en el 80% de los casos nombraban las... nombraban personas que nosotros no conocíamos o hechos que no teníamos ninguna posibilidad de saber o de conocer, ¿no? Que ni siquiera estaban en los cuadernos. A veces hablaban de hechos que todavía nosotros no teníamos conocimiento de que hubieran ocurrido. Muchas cosas se averiguaron a partir de la gran prueba que fueron los cuadernos centenos. Si ustedes comprobaran que un testigo mintió, tiene un castigo. Bueno, eso la ley lo tipifica como un delito que tiene penas casi más grave o más grave que por las que estaba siendo juzgado, con lo cual todo eso se le advierte, todo eso se le habla y todo eso se convalida después en una audiencia donde el juez lo interroga, no solo sobre la libertad en su voluntad, sino en la voluntad de la elección del abogado. Porque hubo muchos casos o algunos casos donde algunos imputados tenían abogados o les proponían abogados que ellos no habían elegido. Y alguno dijo con muchísimo temor y con temor de que lo maten, que esos abogados estaban para defender un único interés y precisamente no el de ellos, ¿no? Un interés que estaba por encima de ellos. Exacto, por eso se le interroga al arrepentido y se le pregunta si su abogado se lo impuso a alguien. ¿Y hubo casos que le habían impuesto un abogado a un hubo un caso, yo recuerdo 2 o 3. Uno consta en actas, que fue el del propio Centeno, donde el propio Centeno dice... Estamos hablando del chofer Oscar Centeno, que es el autor de los cuadernos. Dice en su audiencia indagatoria, dice que él no quería, le mandaban una propuesta a un abogado, que él no quería, porque ese abogado respondía a otra persona y iba a hacer con él lo que él quisiera. Después recuerdo también el caso de uno que no voy a dar su nombre porque tenía miedo de que lo maten, que no quiso bajar a la fiscalía, no se pudo celebrar ningún acuerdo porque no quiso bajar a la fiscalía porque tenía miedo de que lo vean. Y él decía que si él bajaba y lo veía, lo iban a matar. Doctor, déjeme que le haga una pregunta al margen de la ley, porque ya habló varias veces... Perdón, el propio Manzanares... Contador de la familia Kirchner. Es quizás el arrepentimiento más importante. Tuvo un abogado, bueno, esto son cuestiones de ellos, pero él contaba que no lo iba a ver, no lo atendía nadie. Cuando él lo inquirió sobre el tema, le dijo, bueno, vos cállate porque te estamos defendiendo gratis. Eso es lo que contó Manzanares. Ahora sí. Estamos hablando del contador de la familia Kirchner. Sí, exacto. Sí. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque usted mencionó ya varias veces la palabra muerte. ¿Se mata en la Argentina por lo poder en política? Ninguna duda. Se ha matado. Conozco varios... No por ideas, ¿no? ¿Qué? No por ideas, sino por intereses. No, por intereses y por intereses mafiosos. Claro. Se mata, recuerdo testigos de Río Tercero, recuerdo testigos de contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia. No quiero nombrarlos porque esa gente tiene familias y no quiero revolver esas historias, ¿no? Hace poco hubo una muerte que tiene todas las características de un asesinato mafioso. Yo no puedo asegurar porque no participo de la investigación, pero si yo fuera, además, si fuera otro arrepentido que está vivo, tendría mucho miedo.
que es el caso de Fabián Gutiérrez. Sí, del secretario de Cristina Kirchner, ex secretario de Cristina Kirchner, que murió en Santa Cruz. Claro, tenemos el caso de mi colega Nisman, ¿no? Y así casos, y muchas veces hay casos que no se saben o que no se llegan a saber o que no tienen trascendencia pública. Muchos de esos yo los he vivido de más, de más cerca, pero sí se mata. Déjeme que volvamos a la red del arrepentido. ¿Cuál fue el arrepentido para usted más importante? Centeno, sin duda, el que escribió los cuadernos, ¿o no? No, porque sin el arrepentimiento de Centeno llegábamos al mismo lugar. Digamos, hizo un gran aporte. Más importante que el arrepentimiento de Centeno fueron los cuadernos de Centeno. De haber escrito, claro, los cuadernos. El más importante para mí fue Víctor Manzanares. El contador de Víctor Manzanares, Ernesto Clarence y alguna más que se me olvidó. Que es un financista que cambiaba dólares y cobraba también. Yo recuerdo que, por ejemplo, con Clarence, yo había tenido una entrevista con él y tenía alguna reserva acerca de que no me estuviera realmente abriendo el juego de más. Y bueno, él tiene un gran abogado y el abogado, digamos, insistió hasta que finalmente lo recibimos y celebramos un acuerdo. ¿Cuál es el arrepentido que más le llamó la atención, digamos, el que usted no imaginaba que se iba a arrepentir y de pronto se sentó frente a usted y se arrepintió? Los que más me llamaron la atención no fueron los empresarios, porque los empresarios hacían un cálculo matemático, ¿no? Y, digamos, era toda una cuestión. Los que deschavaron el Club de la Obra Pública, los del entorno cercano, Ortiz Municoy, el amigo de Mar del Plata, que era la pareja de Ortiz Municoy, Fabián Gutiérrez, Víctor Manzanares, toda gente que además de, digamos, acogerse a la ley de arrepentido, estaban cometiendo quizás, yo no puedo decir una traición, yo creo que sentían que estaban cometiendo un acto de justicia y que habían estado en algo y que tenían que poner fin a eso de alguna manera, pero el que había estado metido en ese sistema tiene es un doble acto de valentía, ¿no? De finalmente decidirse por ejemplo, Víctor Manzanares elaboró, según él me contó, y además yo lo sabía desde hace un año, elaboró su arrepentimiento durante un año, y fue un arrepentimiento genuino, ¿no? Yo creo que él quizás no alegremente, pero digamos, ingenuamente, muchas cosas ocurrieron. La corrupción es como un tobogán, ¿no? Uno va entrando sin no digo sin querer, pero es muy fácil, digamos, corromperse. Y en algún momento él se dio cuenta de lo que había hecho de su vida, en lo que había colaborado, en lo que había participado, y decidió genuinamente confesar. Y es más, en su audiencia, cuando él vino, él no pidió la excarcelación, no quiso la excarcelación, y no quería irse. Después salió excarcelado, pero en ese momento no. Era un acto genuino, digamos, de arrepentimiento interior, ¿no? De un proceso interior. Y eso yo lo valoro muchísimo. Muchos de los, por ejemplo, de los arrepentidos tienen mi teléfono por si les ocurre algo. Yo se los he facilitado por si les sucede algo o tienen algún inconveniente, para poder recurrir rápidamente. Por eso supe por boca de Manzanares lo que pasó hace 2 o 3 días, tuvo un nuevo incidente. Otro arrepentimiento que me sorprendió era el de José López. El que tiró las valijas en el convento, sí. El de José López, hubo varios, pero los que más me
me causaron impacto fueron esos, los del riñón. Déjeme hacerle una última Sí, pregunta. la que quiera. Si usted, sabiendo lo que le pasó después, las persecuciones, las amenazas, los procesos judiciales y todo, ¿tendría que hacer lo mismo? ¿Haría lo mismo? Obviamente, por supuesto. O sea, no, además lo conversé con Diego Cabot cuando él me trajo, Los cuadernos. él me trajo los cuadernos. Yo le dije, mirá, meterse con el poder tiene consecuencias. Vos tenés que estar dispuesto a enfrentar cualquier tipo de ataque mafioso. Más o menos en estas palabras se lo dije. Vas a tener 6 meses de aplausos y después va a venir el vuelto.